Y un día, querido Ray, esto fue algo increíble. Estaba yo dando un show porque yo en los años 80 hice un dueto, un Ujú. dúo, junto con mi hermano, un dúo de dark cabaret influenciado por Soft Cell y por Psychic TV, por cosas muy obscuras, Sí, pero también por Sylvester y por el High Energy, por los Pet Shop Boys. Entonces estaba dando yo un show en el Ágora, en la librería El ok. Ágora, que había un pequeño foro, y llegó una amiga mía, una actriz hermosa, que pues, le mandó un beso, Claudia Ramírez, y me dijo, oye, vengo con mi novio que te quiere conocer. Y dije, ay, pues yo todavía en punk, así, ay, pues yo no sé si lo quiero conocer, ¿eh? Pero ¿quién es? No, pues trabaja en Televisa. ¿Televisa? ¡Qué asco! Yo, Televisa, yo Soy soy punk, punk, claro. punk, pero de la Ibero, Claro. pero punk, ¿no? Entonces dije, ¿cómo crees? Que no sé qué, terminó el show y llegó Luis de Llano, el Claro. mismísimo Luis de Llano Macedo, o Ujú. sea, el hijo, el que todos conocen por Timbiriche Sí, y sí, sí. otros escándalos. Y bueno, y me dice, oye, mira, soy Luis de Llano, ten mi tarjeta, yo puedo cambiar tu vida. La siguiente es una conversación con Mario Lafontaine, un creativo y gran ser humano en toda la extensión de la palabra. Su pasión por la música, por las ideas, el diseño y por la creación desde hace más de 40 años lo han llevado a ser un referente creativo y cultural muy querido y respetado en el país. Mario es la mente detrás de la creación de emblemáticas portadas de discos que van desde Fobia y Caifanes hasta Caló y Garibaldi. Generador conceptual de grupos musicales como Timbiriche, Microchips, entre otros. También ha entrevistado a músicos de la talla de Elvis Costello, Deborah Harry de Blondie, Jim Kerr de Simply Minds, entre otros. Actualmente es locutor de radio, podcaster, pero nunca ha dejado de ser uno de los coleccionistas de discos más grandes de México. Este es el podcast Geniales, donde destacamos a personas extraordinarias. Para apoyarlo, por favor comparte esta conversación y suscríbete al canal. Aquí está Mario Lafontaine. Querido Mario Lafontaine, Queridísimo. bienvenido a Geniales. Es un honor, es un gusto, es un placer. En verdad, no sabes cómo agradezco que estés aquí, que te hayas dado la vuelta, poder conocerte, poder platicar. Tenía muchas ganas de platicar contigo, de sentarnos y por fin se nos hizo. ¿Cómo crees que iba a faltar, además del cariño que te tengo y de que aquí pasé grandes momentos junto con Horacio Villalobos hace un año? Me gusta muchísimo este espacio porque es diferente, los contenidos son únicos, te dedicas a platicar con gente que es creativa, más allá de si es famosa, más allá de los seguidores, más allá de las tendencias, más allá de las redes sociales, y eso es grandioso porque es un espacio para que alguien pueda platicar sobre lo que ha sido la creatividad en su vida y eso se agradece, amigo. Totalmente. Y qué más creativo, qué más personaje, qué más ser entrañable como tú, que has hecho un montón de cosas, que tienes una larga carrera, que has creado muchas cosas, que eres un referente musical, cultural. En verdad, yo te admiro mucho y lo repito, te agradezco que estés aquí y que podamos platicar un ratito, mucho, poco, lo que nos dé el tiempo. Seguramente nos vamos a quedar con muchas cosas en el tintero porque hay una larga trayectoria que en lo personal admiro y quisiera conocer más de lo que ya conozco, pero bueno, vamos poco a poquito. Déjame presentarte para la gente que dudo que no te ubique todavía, pero tú No, no, tienes, no, tampoco soy Adal Ramones, queridos. obviamente eres un ser, yo lo definiría así, totalmente creativo y te has desenvuelto en diferentes facetas, en el diseño, ¿no? En el diseño tanto de logotipos como de portadas que ya platicaremos y desglosaremos un poquito esa parte. Eres compositor, músico, ¿no? También tuviste una etapa ahí muy padre en la música. Eres una persona muy culta a nivel musical, que tú bien lo dices, eres eh, una persona que sabe de música, de todo tipo de música, que eso es increíble, no te pones en un género, sino que abarcas y tienes esta capacidad de entender muchos tipos de música y también de aprender, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir conociendo música, ¿no? No somos como los personajes que dicen, no, lo pasado siempre fue mejor, no, siempre hay una búsqueda y eso está increíble porque tienes esta curiosidad de estar innovando y de estar siempre buscando, ¿no? Has hecho también cosas para la televisión, has estado en programas, o sea, eres un referente cultural, musical, y está increíble que ahorita conozcan toda la trayectoria de este joven, de este muchacho. Muchas gracias por lo de muchacho, más que por lo otro, pero sí, feliz. Fíjate que la música fue mi primer amor y será el último. Creo que habemos algunos seres privilegiados que nacimos con la creatividad y yo me he encargado de
llevarla a diferentes medios y lo seguiré haciendo hasta el último de mis días. Pero sí estoy en un momento de reflexión en el cual estoy cuidando mucho lo que hago porque también hice mucha cochinada y para ser maestro primero hay que ser estúpido. Pero es parte del aprendizaje. Es parte Exactamente. del aprendizaje y de la búsqueda personal también, ¿no? Así es. Oye, a ver, vamos con esta primera pregunta que es la pregunta con la que inicio y siempre se lo hago a mis invitados. ¿Qué fue lo primero que creaste, que viste publicado y qué sentiste al verlo? Yo iba en el colegio La Salle de la colonia Florida, en la calle de Francia, que está muy cerca de Insurgente Sur, y a la vuelta estaba Radio 1000 y a unas cuadras de Radio 1000 estaba una tienda de discos que se llamaba Hip 70, mítica, en donde comenzó el movimiento punk. Esto fue todavía no estaba ni lo punk en México, en el 75, yo tenía 15 años, voy a cumplir 63, nací en el 60, y me escapaba de la escuela, me iba de pinta y me iba a ver discos durante horas y horas, discos que eran inalcanzables para mí porque costaban 200 pesos y pues uno a lo mucho le daban 10 pesos de domingo y ya era el rayadísimo, ¿no? Entonces ahí vi que me hice amigo del dueño Armando Blanco, que también es una leyenda importante en la música, y le ofrecí hacer un logotipo a cambio de un disco de Todd Rundgren, que es uno de mis grandes ídolos, a Wizard the True Star. Y me dijo, ok, hazme el logotipo y yo te doy el disco. Entonces me fui a mi casa y todavía con tijerita, con Prit y con todo eso, que hasta la fecha sigo haciendo eso. Todo lo que he hecho de más de 100 portadas, todas han sido handmade. Todo lo que yo hago es a la old fashion, a la old school. Entonces, obtuve ese disco y obtuve por primera vez en la marquesina de afuera del lugar el logotipo de Hip 70, que eran unas letras bastante pops. Es muy clara mi tendencia gráfica. Yo vengo del arte pop y del op art. Entonces Basile iría por un lado, por el otro era Warhol, Lichtenstein. Más adelante se convertiría en Basquiat, por supuesto, en Kate Haring, en todo esto. Y ahí lo plastifiqué y eso fue lo primero que hice en el 75 a los 15 años. Digámoslo semiprofesional. Y después ya en los años 80 entré a trabajar a agencias transnacionales de publicidad como director de arte. Una de ellas era Young & Rubicam, en donde comencé como director de arte nada más, pero se me facilitaba lo de crear slogans y todas estas cosas, entonces me ascendieron y por primera vez una dupla que eran formadas por el copywriter y por el director de arte se convirtió en una sola persona, que era yo solo, que cubría las dos partes y yo hacía las campañas completas. Después de ahí pasé a otras agencias también bastante grandes como Gilby & Mather. Y un día, querido Ray, esto fue algo increíble. Estaba yo dando un show porque yo en los años 80 hice un dueto, un dúo, junto con mi hermano. Un dúo de dark cabaret influenciado por Soft Cell y por Psychic TV, por cosas muy obscuras, pero también por Sylvester y por el High Energy, por los Pet Shop Boys. Entonces estaba dando yo un show en el Ágora, en la librería El Ágora, que había un pequeño foro. Y llegó una amiga mía, una actriz hermosa, que le mandó un beso, Claudia Ramírez, y me dijo, oye, vengo con mi novio, que te quiere conocer. Y dije, ay, pues yo todavía en punk, así, ay, pues yo no sé si lo quiero conocer, pero ¿quién es? No, pues trabaja en Televisa. ¿Televisa? ¡Qué asco! Yo Televisa, yo soy punk, claro. Punk, pero de la Ibero. Claro. Pero punk, ¿no? Entonces dije, ¿cómo crees? Que no sé qué, terminó el show y llegó Luis de Llano, el mismísimo Luis de Llano Macedo, o sea, el hijo, el que todos conocen por Timbiriche y otros escándalos. Y bueno, y me dice, oye, mira, soy Luis de Llano, ten mi tarjeta, yo puedo cambiar tu vida. Y dije, ay, qué mamuco, ¿no? Y luego me quedé pensando y dije, no, pues no la tiro, la guardo, ¿no? Mi hermano sí de plano dijo, no, me interesa, pero mi hermano también trabajaba en Walter Thompson haciendo Coca-Cola, entonces, ¿de qué hablamos? Y ahí giré por completo, dejé la publicidad en el 85-6 para comenzar como actor, que no soy actor, pero así comencé, con Luis de Llano en programas de comedia, en Cachún Cachún Rarra, ¿se acuerdan que estaba Nina la Punk? Claro. Tenía unos primos que eran ingleses, supuestamente, que éramos mi hermano y yo, llegábamos de Inglaterra a la prepa y hacíamos una fiesta con lucha en lodo y con un rollo medio bondage, que era bastante atrevido para la época. Y ahí comenzó y vienen una serie de programas y de cosas. Después, 2 años más adelante, empiezo como director de arte y productor asociado de Luis de Llano. Y comienza una cantidad de grupos y de productos musicales y de programas y de especiales y de videoclips que fueron muy importantes, sobre todo en la época del rock en tu idioma. Ya. Entonces, digamos, regresándonos un poquito, tu primera creación fue este logo para Hip 70. ¿Te acuerdas cuándo lo viste publicado por primera vez? Como al mes, porque primero salieron unas camisetas que por ahí tengo una todavía y tengo un pin, un botón, ya te lo enviaré para que veas cuál es el gráfico.
Fue como al mes esto y también aparecí en una revista que se llama México Canta. Ok. Entonces esta era la revista, no había todavía ni Rolling Stone ni ninguna publicación en México. Aquí los que nos gustaba la música teníamos que ir a Sanborns a robarnos la revista Sí, porque no claro, había otra forma de enterarse en qué claro. pasaba y nos devorábamos las pocas revistas que había. Y el México Canta era una revista más banda, la hacía Vladimir Hernández, que fue también legendario, Ujú. y a él me invita a través de Armando Blanco para que haga un cómic y lo publicara ahí. E hice una historia que era un poquito basada en el show de terror de Rocky, pero Ujú. era con Alice Cooper como protagonista. Y ahí comencé haciendo mis cómics, los empecé a ver publicados. Evidentemente en mi casa pegaron el grito, vengo de una familia clase media alta con tendencia completamente católica, Ya. entonces cómo que Alice Cooper y cómo que se comía a los niños y cómo que no sé qué. Fui niño problemático, tuve muchas cosas, me llamó muchísimo la atención el mundo de la obscuridad, más allá de Ujú. la música. Era un apasionado de leer a Aleister Crowley, Ok. del tarot, de mi hermano está muy metido en la masonería, en lo místico. Entonces toda esa parte asustaba mucho a mis padres. Me salí de la escuela, no terminé la secundaria aquí en México, precisamente por ir a ver conciertos de punks y de todas estas cosas. Mis papás dijeron, necesitamos llevarlo al psiquiatra, que pase algo, me llevaron. Les dijo el psiquiatra, tienen que ponerle un castigo, me mandaron internado a Puebla, terminé la secundaria en Puebla, ahí agarré mis primeros novios, entonces, pues, ¿cuál castigo, verdad? Claro. Pero siempre fui muy rebelde, siempre fui tremendo y siempre he sido un personaje que llevo el underground en mi vida, aunque lo mejor de ser underground es dejar de serlo. Claro, claro. Esa es la meta. Exactamente, Aunque digan que no. exactamente. Oye, en esa época tenías 15 años, como Ujú. dices. ¿Quién era tu gangbang? Estaba, como banda me gustaban los Who. Tenía un crush tremendo y que creo que hasta la fecha es una de mis deidades musicales, David Bowie. Me gustaba el Elton John de aquel entonces, setentero, ya en los 80 ya le perdí el respeto. Ok. Hoy en día, pues lo veo como Rocío Dúrcal borracha, pero bueno, en aquel entonces era otra cosa. Y también a la par del rock tenía yo una gran afición por la música bailable, por la música disco, entonces tengo un amor muy profundo por el soul, por el R&B, y siempre tuve una devoción tremenda por Barry White, por Marvin Gaye, por Stevie Wonder, por Diana Ross, por Donna Summer, por muchos productos más, bueno, esos no eran productos, por muchos artistas, pero también me jalaron mucho las cuestiones de imagen porque siempre he estado muy obsesionado, como podrás ver en mi Ujú. vestir y todo, con el look y con las intenciones gráficas, entonces tenía diferentes tipos de ídolos, pero yo podría resumir que el artista más importante de mi vida ha sido David Bowie. Ya, wow. Oye, no sé si seas fanático de John Waters, supongo que sí. Sí, claro. Y estaba leyendo que él tiene una frase que dice, si vas a llevar a casa a alguien y no tiene libros, no te acuestes con esa persona. Yo le agregaría, si vas a llevarte a casa a alguien y no tiene libros y discos, no te acuestes con esa persona. Y yo le agregaría y condones. Pero También. bueno, sí, definitivamente así Oye, es. y lo digo porque tú eres un gran coleccionista de discos de vinil, ¿no? Que es de los, conozco a muchas personas que coleccionan, pero creo que tú lo sobrepasas por mucho. Enfermito. ¿De dónde viene esa pasión? Mira, mi padre, que falleció hace 15 años, mi padre tiene un amor grandísimo por el tango. Mi padre viene de los 30 y 40. Entonces mi padre desde muy joven coleccionaba discos de tango, cosa que yo fui heredando. Y aunque los tangos eran muy distantes de lo que seguía en México, era una pasión la que él tenía por Carlos Gardel, que yo creo que la heredé, vino directamente a mi ADN y desde muy niño comencé a coleccionar discos. Evidentemente comencé con los Beatles, que sí puedo decir que mi infancia se desarrolló a la par de los Beatles, porque cuando comenzaron los Beatles yo tenía 2 años, entonces sí me tocaron los Beatles. Y me las ingeniaba porque cada vez había un Superama, vivíamos en un penthouse en la colonia Campestre Churubusco. Y yo voy al súper porque iba al súper y pues me volaba 10 pesos, Claro. costaba un sencillo y ahí me compraba el Trébol y Carmesí de Tommy James y los Shondells. Ok. Entonces comencé desde los 8 o 10 años una colección grande de discos que vino a completar los que ya había heredado de mi padre, que mi padre no le metía al rock, no llegó ni a Elvis Presley, pero sí el lounge también fue importante en mi vida. También Mm, conocí mucho música de Esquivel, de Ray Conniff, de tu tocayo Ray Conniff, guay. y de todo esto de Sergio Méndez, de Herb Alpert, que me movían mucho. Entonces, por eso es que soy ecléctico y tengo amor a muchos tipos de música. Aunque si me dijeras qué música es mi favorita, te diría que el funk y el soul. Wow. ¿Cuántos discos tienes al día de hoy? ¿Cuántos crees tener? Pues mira, lo he depurado y he regalado muchos. Pienso el día que deje esta dimensión, heredarlos. Hay una fonoteca que va a llevar mi nombre. Ya esa fonoteca tiene la colección de sintetizadores de mi hermano, que murió hace 3 años.
Entonces, ahí se van a quedar. Ahorita se verán unos 10,000 aproximadamente. En CD y en vinilo. Wow. Ya platicaremos un poquito más a detalle Claro, de esa gran colección. A ver, vamos a regresarnos otro poquito en la cronología, espero. ¿Cómo fue tu paso por las agencias de publicidad que me comentabas hace rato que estuviste en Ogilvy y en Young? ¿Cuánto duró y por qué decidiste salirte de ahí? ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó y siempre fui muy afortunado y lo sigo siendo porque, digo, sin falsas modestias, creo que tengo ángel, creo que le caigo bien a la gente, empatizo muy bien con todo tipo de personas y siempre tuve grandes amigos y tuve la suerte de que cuando comencé en Young and Rubicam, mi jefe era rockero. Tenía un grupo que se llamaba The O's, Manuel Ortiz, entonces, y en donde estuvo Sabo Romo, ahí conocí a Sabo Romo. Entonces, siempre había cosas ligadas al mundo de la música. Los que conformaban el grupo también eran copywriters y directores creativos de esta agencia, Carlos Vivanco y otros grandes músicos. Entonces, ahí la pasé muy bien. Fue corta mi estancia en Young and Rubicam porque de ahí brinqué a Ogilvy and Mather porque me ofrecieron ahí en Young nada más fui director de arte y ya en Ogilvy era copywriter, director de arte y luego fui creativo asociado. Entonces aquí me fui con una persona Joaquín Fernández, que tenía un slogan de vida que me marcó profundamente. Decía, la carrera comienza todos los días y la mejor obra es la que aún no has hecho. Entonces eso me marcó de tal forma que dije, cada vez tengo que ser mejor y mejor. Pasé a Ogilvy and Mather, a la colonia Anzures, y ahí comencé a hacer campañas en las cuales me daban chance de meterme inclusive hasta en la música. Porque llevaba la cuenta, por ejemplo, de Whiskey Passport, que me gané un Teponazli, que era el premio de aquel entonces. Claro. Bueno, creo que sigue, ¿verdad? Sí, no, creo que ya no. No, ya no, ya todo cambió. Pero bueno, entonces le podía yo meter música, presentaba mis campañas, mis storyboards, todas mis cosas, pero llevaba yo mi grabadora de cassettes y va con la música de ese tipo y el jingle va así y yo lo cantaba. Y era una pieza inspirada en Steely Dan. Wow. Entonces yo contrataba al que hacía la música, los jingles y decía algo parecido a esto de Aleja, de Steely Dan o al bla, bla, bla. Entonces tuve mucho chance, me la pasé muy bien, pero todo cambió cuando Luis de Llano me dio esa tarjeta. Entonces sí entro en mí, porque había una necesidad grande también de estar frente a las cámaras por muchos motivos, porque creo que nunca he sido muy desinhibido, nunca tuve ningún problema de expresarme ante ningún medio y eso me jalaba muchísimo, porque además yo estaba consciente, al igual que mi hermano era 3 años menor que yo, que teníamos un look muy especial y que era algo muy radical y diferente a lo que se vivía en México, entonces era imposible pasar por ignorado. Íbamos caminando en la calle y nos paraban y, oye, ustedes son de un grupo y qué hacen y no sé qué, bla, bla, porque siempre manejamos una estética muy especial. Entonces duré 5 años en publicidad y cuando dejé esto de la publicidad, cometí muchas locuras también. Como en el buen momento de la publicidad. Absolutamente. Mi jefe, Argelio Gasco, un publicista legendario, también se iba a casar. Entonces me dijo, oye, quiero que vengas a la fiesta, pero ven con alguien, no sabía cómo decirme, no se enfrentaba tan directamente al rollo de lo gay, pero ojalá puedas venir con una amiga. Y yo, sí, ok. Entonces fui con Annette Fradera, que Annette Fradera es otra productora también conocida en el medio, más metida en el son jarocho hoy en día, pero en algún momento estuvo muy metida en otras cosas. Ella me hacía los jingles de los comerciales y al calor de las copas y de todo esto, oye, ¿y por qué no nos casamos? ¿Y por qué no nos vamos a vivir juntos? Y no sé qué. Ya no sé qué pasó, que al día siguiente amanecí en su casa. Y pues bueno, me daban la vicepresidencia de esta agencia, si estaba casado, porque era una agencia transnacional. Entonces me casé con ella. Ella siempre supo cuál era la verdad de mi vida, pero pues aún así quiso rifársela. Y pues bueno, estuve con ella 10 años, la sigo queriendo muchísimo, entonces esa fue una de las locuras que hice. En una noche de champaña, de fiesta, pues casémonos, ¿por qué no? Sé que suena Alejandra Guzmán enfiestada, pero... Viviste tu momento Las Vegas. Sí, ¿no? Exactamente. En el mundo publicitario. Y aparte ella es gringa, entonces era de San Antonio, entonces sí fue a la manera gringa. Wow. Oye, entonces dices que conociste por Claudia Ramírez a Luis de Llano, te dio su tarjeta y te dijo, llámame, te voy a cambiar la vida. Exacto. ¿Por qué decidiste llamarle? Porque yo quería que me cambiaran la vida, porque había muchos músicos y amigos metidos también en lo que él estaba haciendo. Luis de Llano siempre fue muy visionario y siempre apoyó al mundo del rock. Entonces su programa más exitoso en ese entonces era Cachún, Cachún, Rara. Y ahí estaba Arián Pellicer, que era gran amiga Nina La Punk. Y estaban también artistas que eran muy cercanos a mí, como el grupo Size, que lo metían a tocar ahí, Piro, y Ritmo Peligroso. En ese entonces todavía era Dangerous Rhythm. Estaba Botellita de Jerez.
Entonces había conexiones que yo decía, pues te Te interesante. ligaban a la porque música sí, todavía. me ligaban. Entonces de ahí comencé yo a hacer esto. Y a pesar de que hice pocos episodios, sí aparecían algunos especiales de artistas que producía Luis, como Daniela Romo, como Miguel Bosé, como los inicios de Alejandra Guzmán, de muchos otros artistas, y venía con el lanzamiento de cosas muy interesantes como la revista Eres, que la Ok. editorial de Televisa estaba muy fuerte en ese entonces. Entonces logré hacer productos de 360 grados antes de que se hicieran los productos de Ujú, 360 ujú. grados. Sí, un avanzado a tu época, obviamente. Pues pecaría de poco modesto de decirlo, pero sí. Sí, claro. Ahí le ayudaste o colaboraste con Luis para hacer varios proyectos, Timbiriche, Microchips. ¿Qué te dejó esa experiencia? ¿Cuál es el que más recuerdas que te haya gustado? Bueno, el que me marcó definitivamente fue Garibaldi, Ah, porque ok. a Timbiriche yo entré a un Timbiriche que ya estaba avanzado, ya eran adultos. A mí me tocó el Timbiriche a partir del disco 10, el 9 y el 10, que es el disco doble, me Ujú. tocó el 11 y el 12. Realmente me tocó cuando empezó Edith Márquez, que venía a suplir, que ya no estaba Sasha, ya no estaba Thalía, estaba Paulina, pero me tocó cuando entró Vivi Gaitán, cuando entró Capetillo. Entonces, ese fue el Timbiriche que a mí me tocó, que no fue tan exitoso como lo fue en un principio, El y mucho primero. menos el 11 y 12, donde nada más Diego Schoening era el único miembro original. Y después de eso, el señor Azcárraga, que fue un personaje importantísimo en mi vida y que era algo alucinante y flipante conocerle, una personalidad arrolladora, Azcárraga Vidaurreta. Ok, papá. Exacto. Después conocí a Azcárraga Milmo, que fue mi jefe directo, y le pidió a Luis de Llano que hiciera un producto para Miss Universo del 88 que tuviera las características de música bailable y que fuera también un poco basado en lo que estaba sucediendo en la música, sobre todo en la música dance. Ok. Y ya había pasado muchos años de la música disco, pero yo tenía en mente algo como Village People. Entonces me dice Luis de Llano, oye, ¿por qué no hacemos un grupo en donde esté la güera, el moreno, Ok. el chacal, el chichifo, la zorra, Todos el los bla, 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 estereotipos. etcétera, etcétera? Entonces hice el casting original que la mayoría de los chicos que hoy en día son muy famosos, Sergio Maya sale de ahí, por Sí. ejemplo, eran amigos míos, otros eran el cadenero, Charlie el cadenero del lugar a donde yo iba, de las veladoras y Ya. del Danzú. Sí, sí. Entonces armamos el grupo, se convierte en un hito absoluto y estaba inspirado de alguna manera en Village People o en este tipo de productos, nada más que con chicas. Te pega muchísimo a nivel internacional, pero de eso a que yo interviniera en la calidad artística del grupo distaba mucho. Yo nada más era el que hacía el concepto, el que hacía el vestuario, el que hacía los diseños Ok. gráficos. No entraba, Luis se arreglaba con los productores y Luis decidía, no, pues que sea un popurrí, que tenga tal y tal y tal. Yo nunca hubiera puesto esas cosas, pero bueno, no me Tú te metía. encargabas más de la parte creativa, conceptual. Exactamente, y del casting. El primer casting es 100% mío, de Patti Ujú, Manterola, de Luisa Fernanda, de Charlie, de Maya, de Javier Ortiz, que en paz descanse, Víctor ujú. Noriega. Y después de eso vinieron otros grupos que también fueron importantes en su momento. Antes había trabajado con Fresas, que fue un proyecto interesante, fue el primero que hice. Fresas, donde estaba Mariana Levy, también que en paz Que descanse. fresas con crema, ¿no? Las Ujú. fresas con crema. Pero ya me tocaron cuando eran nada más Fresas. Ok. Entonces fue el primero que hice. Después vino Microchips, en Ujú. donde conozco a Jay de la Cueva de 8 años tocando 7 instrumentos. Y dije, Dios mío, qué tamaño de Wow. genio es este niño. Sí, sí. Hermoso, bellísimo, sensacional persona. Y con Marco Flavio Cruz, que era el otro productor asociado de Luis de Llano, hicimos Microchips con Ricardo Ochoa en la música. Al entrar a este mundo, Luis había firmado productos que estaban muy conocidos del mundo del rock, pero que entraron a los terrenos de la contraparte del rock en tu idioma, que hacía Sony BMG. Bueno, en aquel entonces era BMG nada más. Ujú. Entonces empecé a trabajar con Kenny Los Eléctricos, con Ritmo Peligroso, evidentemente me tocó Thalía, Alejandra Guzmán, Sasha, muchos artistas importantes. Y bueno, sí fue algo muy, muy padre, pero el único grupo que realmente me gustaba musicalmente se llamaba Caló, Ok. que también comencé con ellos. Hice la portada del disco 1 y del disco 3 y el logotipo y algunos videos, porque Claudio Yarto, perdón, Claudio Yarto tenía su genialidad muy propia y se cosían aparte, porque Sí. había las chicas muy talentosas, las Carunas, los chicos eran los bailarines de Sasha, que alguna vez acompañaron a María Bonita, el grupo Ok. en el que yo estaba con mi hermano. Entonces, todo era como mezclar las cosas, pero sí la pasé muy bien, aunque después me venían crisis de decir, sobre todo por mis amigos Claro. existenciales, ¿cómo tú que eres de...? Vendido. Sí, claro, a ti te gusta Lou Reed y estás haciendo, tengo una bolita que me sube y me baja, Claro, claro, ¿cómo, claro, no? claro. ¿Qué es eso? Y logré con el tiempo entender que tus gustos personales se quedan en tu casa
que es imposible, a menos de que tenga el privilegio y la suerte que ahora tengo de trabajar en una estación de radio en la que puedo poner lo que yo quiera, a pesar de que hay lineamientos y que hay cosas que seguir, porque siempre vas a tener un jefe, siempre va a haber alguien que te diga lo que hacer, por grande que seas, así seas el dueño de la empresa, habrá alguien más grande que te diga algo. Totalmente. Oye, ¿cómo es ese proceso creativo de generar uno de estos grupos? Estamos hablando de la época en que existía Siempre en Domingo y que era como lo mainstream, ¿no? Generar este tipo de grupos que muchos le llamaban de plástico, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo de generar un grupo así? Pues bueno, con referencia al plástico, no ofendan al plástico, el plástico es más valioso que estos grupos. Pero bueno, siempre había por lo menos un elemento o dos que destacaban y que brincaban y que hasta la fecha siguen, por eso Thalía hizo lo suyo, por eso Paulina hizo lo suyo, porque de todas las agrupaciones sí había favoritismos muy marcados. Digo, ya no voy a entrar en terrenos de escándalo de cosas que vengo huyendo, pero sí había mucha polémica porque pues era la hija del primo, del vecino, la mantuca, del no sé qué, del bla, 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 de todo esto. Pero tuve la suerte de descubrir personajes muy, muy importantes y el proceso era sencillo porque realmente Luis de Llano siempre tuvo una confianza muy grande en mí, entonces yo aplicaba mi vida nocturna y mis reventones y todo lo que yo hacía y todas mis fantasías en todo el tipo de cosas para hacer un casting permanente de la vida. Entonces, si ese día iba a comer, ay, ese chavo está muy guapo, a ver, oye, no sé qué, y sé que suena a abordaje como de lo que callan las mujeres, pero de verdad sí era así, sí era, oye, ¿te interesa? Entonces, ¿a quién no le iba a interesar? Y quiere decir, no, pues no me interesa. Y muchos artistas trataba directamente con los papás porque eran menores de edad o estaban en ese proceso de comenzar a dejar de ser menores de edad, pero siempre detrás de cada niño o niña artista hay un papá con ganas de que el hijo triunfe. Claro. Para llenarse la cartera a base de él. Exactamente. O de ella. Oye, después de esto, digamos que esta es tu parte mainstream, tenías proyectos, no sé si alternos, pero tenías otros proyectos. Uno de ellos es Pobre Clara. Sí. ¿No? Que es un concepto bastante diferente. Supongo que para esa época también muy, muy contestatario, muy diferente. ¿Qué te dejó de experiencia eso? Bueno, Pobre Clara era un dúo dadaísta que hacíamos poesía. Tiene que ver mucho con Tinlarín, que fue mi mejor amigo muchos años, un ser importante, un curador de arte importantísimo, un conocedor de la plástica inmenso. Y él había estado con el Capitán Pijama, que es otro personaje underground muy importante, tenían los pijamas a Google. Entonces decidimos hacer esta agrupación basándonos en todo lo que había hecho en algún momento Jodorowsky o el maestro Ibáñez o Gurrola, por supuesto. Gurrola inclusive nos apadrinó el maestro Gurrola y nos presentamos pocas veces y yo me presentaba con un piano muy pequeñito de juguete o con estos pianitos de dinosaurios, el pianosaurio y estas cosas, y Tinlarín bailaba o hacíamos estas, eran como rimas, ¿no? Eran cosas bastante absurdas, pero por eso es que lo que insisto en que era dadaísta, porque tenía un dejo como de existencialismo, como de modernidad de los años 20, de los años 30, y a pesar de que nunca hicimos nada en forma que no fueran 3 o 4 fiestas, fueron importantes porque ahí conocimos a personajes como Pedro Torres, quien nos contrató para hacer una fiesta, para hacer amenizar una fiesta, si es que se podía amenizar con esto, pero siempre hubo personajes muy interesantes metidos del mundo de la plástica y eso es algo que me enorgullezco mucho y que me gusta muchísimo. Siempre hubo personajes importantes cerca de las cosas que yo hice y que seguiré haciendo en esta vida. Que eso tenía también muy en la onda de los beatniks, ¿no? Sí, totalmente. Tenía mucha poesía, tenía mucho esta parte de escena, el spoken ¿no? word, el famoso spoken ¿Te word. gusta la parte, te gusta el mundo de beatnik? Sí, sí me gusta, pero fíjate que es demasiado 50s, yo soy más 70s. Le gustaba más a Guillermo Santamarina, al Tinlarín, porque él sí era un verdadero erudito de toda esta materia y de los poetas malditos y de muchas otras cosas, pero a mí más bien lo que me marcó la vida fue el Estudio 54 y el Andy Warhol y Eliza Minnelli bailando al grupo ¿O te gusta Chic. más Nueva York que Los Ángeles? Sí, definitivamente. Total. Sí. Miami, bueno, me choca, pero Miami también fue importante en mi vida porque ahí fue donde triunfaron los Garibaldi y ese tipo de productos. Y tuviste este otro proyecto que fue fue María Bonita, ¿no? Sí, María Bonita era un dúo de synth cabaret dark, el cual estaba muy influenciado por el lado de mi hermano, pues Suicide, es una influencia grandísima en todo esto, Soft Cell. Yo tenía más que ver porque yo siempre he sido cantante y siempre me ha gustado el lado de cantar y de componer, mi hermano hacía la música. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual Pobre Clara no me llenaba tanto, porque en Pobre Clara no podía cantar tanto, y aquí en María Bonita era todo lo contrario.
era cantar y mi máximo ídolo en ese momento en la música que estábamos haciendo era Sylvester, que Sylvester cantaba en falsete, ese falsete que pusieron de moda los Bee Gees Ok. y que en aquel momento llamaba mucho la atención y musicalmente podría sonar a Soft Cell, pero la imagen era más como Divine, directamente Ok. como John Waters, Sí, como sí, sí. Divine. Entonces, teníamos, era bastante oscuro, hicimos un tema muy popular que era Reza el Rosario, Sí. que se convirtió en algo muy dark y muy metido en terrenos bastante oscuros. Luego hicimos Dulce Mentira, que era High Energy. Y nos presentamos pocas veces, nos presentamos junto con mi hermano unas 10, 12 veces. En el Club 9, el 9 era nuestra casa 100%, Sí. que era el club del underground, que más allá de ser un club gay pasó a ser un club de vanguardia, porque Ok. ya en estos entonces, en los 80, ya dejó de ser un club gay para abrirse como un club de vanguardia. Ujú. Y nos presentábamos en la librería Gandhi, que comenzaba en Miguel Ángel de Quevedo, en el Ágora, en el Tutti Frutti, en Rocotitlán un par de veces. Después mi hermano se dedica a hacer música mucho más industrial y más metida en lo tecno, que era Década 2, se convierte en un gurú del electrónico. Yo continúo haciendo cabaret, trabajo con Jesús A. Rodríguez y con Alejandro Aura y Ok. con otros grandes del cabaret. En el Hago hábito. en El Hábito, Ok. en El Hijo del Cuervo. Ah, Después empecé a hacer cosas siempre con gente muy metida en esta irreverencia, pero siempre también muy, muy cerca de la vanguardia. ok. Oye, después tuviste un paso increíble. Has hecho más de 60 portadas de discos emblemáticos. 60 que confieso, porque son como 100, pero de ahí, por eso le quito 40, porque hay unas que ni las quiero mencionar, porque creo que nada Ahorita más vamos a yo. platicar de las otras 40. Ok, ok. En la hora triple X. Oye, ¿cuál fue la primera que creaste? La primera portada fue Fresas con Crema. Ok. Los ¿Y chicos cómo del te rock se llegó esa llamaba. oportunidad? Mi hermano ya había colaborado haciendo el logotipo de Fresas con Crema, el primero que venían todos metidos en una copa con crema, los chicos ahí vestidos de rojo, pero hicieron un cambio de look y ahí fue donde me llamó Luis a través de su entonces esposa, Patricia de Llano, una mujer inglesa muy visionaria, y Christian Besson, un fotógrafo. Entonces ahí les hicimos el look y estaba de super moda entre las chavas, los zapatos Windies y Crayons, que eran estos zapatos de goma. Sí, claro. Que Que hasta olían, ¿no? Olían como a olían, frutas. exacto, y la moda estaba inspirada 100% en lo que era Bananarama, en lo que eran estos grupos prefab ingleses, que de ahí también se desprende Flans, aunque yo no trabajé con Flans directamente, después sí, pero al principio no, pero sí era como una respuesta a Flans. Ya, wow. Oye, ¿y cuál es el proceso también, volviendo a la parte creativa, cuál es ese proceso creativo para sentarte en la hoja en blanco y capturar la esencia de un grupo y plasmarla en un álbum, en una portada? Primero que nada, tener, como bien dices, el material a la mano. No hablamos de una era digital, no había computadoras, Ujú. no había nada de programas para diseñar ni nada. Y tener al lado la tornamesa o la grabadora o la casetera para estar escuchando. Y lo que iba sintiendo, yo siempre he sido muy abocado a escuchar la letra de las cosas y a partir de la letra ya empiezo a crear este tipo de cosas. Porque así como en las mañanas hacía Timbiriche o Garibaldi, en las noches era Fobia o Caifanes, Ok. que ahí era la otra Otra parte, parte. la que sí me llenaba, la que sí me gustaba, la que sí trascendió, la que sí llegó muy lejos, y me enorgullezco de haber sido parte de un disco que fue el parteaguas absoluto en la historia del rock en español, que es el Caifanes Volumen 1, Ujú. que es el que diseña el arte, y soy amigo, realmente amigo de los chicos, sobre todo de Saúl y de Alfonso. Entonces, igual de Paco Huidobro, con ellos hice Mundo Feliz, que es su segundo disco, que es una coincidencia porque muchos dicen, es que te inspiraste en YouTube, En el en el Suropa dice, Suropa. ¿no? Y Claro. no, fíjate que No. no, porque salió antes. Sí. Pero después viéndolo, sí hay coincidencias. Por eso tengo un eslogan de vida que es Dios crea y uno recrea. Que no los engañen de que estamos inventando nada. Todo Totalmente. ya se hizo. Uno retoma, nada más le cambias un poquito la dirección, le cambias la iluminación, el peinado, todo, pero todo ya se hizo, nada más retomamos. Y hoy en día más, en esta era de reciclaje en la cual todo ya se hizo, tenemos influencia todos de todo y lo que impactó a Dalí a alguien en algún momento, a ti te impactó de otra forma y tú lo llevaste a tu plástica de otra forma. Lo reinventaste nada más. Que eso se Exactamente. trata de la creatividad, de agarrar algo ya establecido, darle la vuelta, salirte de la famosísima caja y generar un punto de vista diferente, ¿no? Así es, el que diga que está inventando algo, pues Claro. tendría que haber nacido hace 500 años. Exactamente. Oye, y de todas estas portadas que has hecho, ¿cuál crees que se ha quedado en la mente colectiva de la gente? ¿Cuál es la que más? Caifanes. ¿Sí?
¿Por qué? Caifanes, porque Caifanes estaba marcando una estética. Casi todos los discos que yo hice los trabajé con Carlos Omonte, grandísimo fotógrafo y hermano, un gran amigo, que fue un pilar absoluto en todo esto. Entonces, en Caifanes estaba plasmado un poco de The Cure, un poco de Soda Stereo y un poco de todo este cine mexicano, el de Ibáñez, el de la película, toda esta búsqueda que tenían, porque el propio Chato, Saúl, muy brillante en cuestiones de letra. Entonces ellos sí tenían muy claro lo que querían. Y en este disco, pues que haya un invitado especial, que es Gustavo Cerati, pues no es cualquier Ok. cosa. Tuve el gusto también de trabajar años después con Soda Stereo y con Cerati más adelante. Entonces son cosas que me enorgullezco tremendamente, pero también hay discos pop que fueron muy importantes y que también llenaron una parte muy, muy especial en cuestiones, voy a hablar de cuestiones gráficas, no tanto de cuestiones de como fueron los discos de Garibaldi, Ok. porque por ejemplo en el disco de Que te la pongo, que fue un disco muy vendedor, donde venía también la banana, yo tengo una bolita, Ujú. trabajé con Enrique Badulescu, que era el fotógrafo mexicano que vivía en Londres, su chava en aquel entonces, que hacía el vestuario, era Mago Herrera, la cantante de jazz. Ujú. Entonces vinieron de Inglaterra aquí para hacer las fotos y él era el fotógrafo oficial del The Face, la revista inglesa de Wow. Face, que era mi Biblia, Ujú. y él acababa de hacer la portada de Soul to Soul, que fue un Wow. disco que me marcó la vida. Entonces, pues tuve oportunidad de hacerlo con grandes artistas y ese disco de Garibaldi es muy importante en cuestiones gráficas. También el que siguió, que se llama Los Hijos de Buda, porque logré hacer una especie de Sgt. Peppers de puras cosas mexicanas en el estudio de Somonte, y era un árbol de la vida de estos mexicanos y ellos alrededor, y a cada uno le ponía simbolismos muy especiales. Entonces muchas veces ellos no sabían que estaban portando un cinturón que era una emulación al santo o a las Ok. luchas, y el sombrero que era ahí en el Rancho Grande de Jorge Ok. Negrete, pero también tenían un guante medio darketo que tenía que ver más con lo que me gustaba a mí, con elementos del 4ID, que estaba muy metido en la cultura 4ID. Entonces hacía una mezcolanza de todo eso y muchas veces no se enteraban ni los propios artistas. Me daba mucha risa porque decía Charlie Garibaldi, mire, está tocando nuestra canción. Un día que fuimos a Garibaldi, a la Plaza Garibaldi, Sí. estaban tocando ahí en el Rancho Grande y yo, cállate los hocico, güey, no nos quemes. Es una canción de Tito Guizar de los años 20, o sea, ¿cómo crees, no? Wow. Oye, ¿y qué tanta libertad creativa te daban los grupos, las bandas? 100, siempre he sido muy libre. Había productos, es curioso y me sorprende que me lo preguntes porque es irónico, pero las peores portadas eran las que decide el artista. No, 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 yo quiero que sea un rollo como este. Recuerdo una que hice que es icónica para mi mente del fracaso, que era con Erika Buenfil, la famosísima señora locochona del TikTok, a quien le mando un Sí. beso. Y bueno, ella hizo un disco en el cual, antes que Barbie, quería todo rosa. Entonces era consentida de Víctor Hugo Farrell, Sí. uno de los directores importantes de televisión en aquel momento. Entonces me dijo, pues todo el set rosa y todo, y ten para que te vayas a Los Ángeles a comprarle la ropa. Todo el productor musical era Alex Sintek, un muy joven Alex Sintek, que comenzaba. Se le grabaron 2 discos, 2 EPs, pero era tan mala cantando que se hizo un disco con un tono de voz y cuando lo oyó dijo, ay no, eso está horrible, no, no, cámbiamelo. Entonces pasamos de grave a agudo. Entonces se eliminó ese disco, salió el segundo y este disco de Todo el Mundo en Rosa, pues ahora que está tan de moda Barbie me da Claro. mucha risa porque el disco inclusive era de vinilo Ok. rosa. También era una avanzada su época. Entonces. Pues sí, de alguna forma, pero era un producto, te digo, 360 grados porque era con Televisa, en la disquera de Televisa, en la editorial de Televisa, con los fotógrafos de Televisa, con los vestuaristas de Televisa, entonces era todo, pues en algún momento Televisa fue una empresa tan grande que tenías Sí, absolutamente todo para hacer lo claro, que claro. querías ahí. Oye, ¿y cuál fue la más complicada de lograr? Hubo varias, de verdad hubo varias. Bueno, había una que yo no sabía qué hacer porque realmente va a sonar lugar común, pero hay muchas veces en que no tienes que hacer más que el Mountain Shot, porque ¿qué Ok. más puedes hacer? Entonces había una que fue muy mítica, sobre todo por la agrupación y los personajes que eran. Imagínate un grupo prefabricado que eran Sasha Sokol, Pedro Fernández, Bibi Gaitán, Eric Rubín, Ricky Martin, con quien trabajé y tengo recuerdos grandiosos porque un tipazo, y eran y Angélica Rivera. Ya, no voy a decir más. Y Angélica Rivera. Entonces hicimos esta portada y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues nada, un fondo blanco y nada más ponerlos a todos muy guapos y hacer un collage. Pero tengo que hacer algo gráficamente que es impactante. Y estaba muy de moda, acababa de salir El Padrino, no sé si la 2 o la Ok. 3,
que es esta mano con el títere, Sí. que viene el títere. Entonces yo la cambié un poco, la hice a Es forma, verdad. porque el grupo era Muñecos de Papel, que era un manager que estaba manejando a su Claro. antojo. Y ahí es donde me desquitaba un poco. Fue difícil porque imagínate a una estrella como Ricky Martin cuando recién llegaba a México, lo trajo Angélica Vale, nos lo presentó, porque lo conoció en Nueva York firmando autógrafos en una esquina de Exmenudo. Lo trajo y Luis de Llano no se mostró entusiasmado con él. Y yo le dije, Luis, este güey es una cosa monstruosa, ¿cómo? Claro, claro. Y no mucho, no peló mucho. Entonces Ricky no tenía dinero, inclusive yo le prestaba para el saco, le llevaba cosas, le compraba algo, a cambio de nada, no piensen mal, ¿eh? Entonces, yo lo ayudaba para que empezara, tenía problemas de acné, no era el Ricky que después Sí. conocimos. Y era muy complicado porque pues todos estaban en un momento, las chicas, Vivi Gaitán era un cuerpo impactante, pero Sasha y la señora Rivera no. Claro. La competencia. Entonces, exacto, entonces Pedro Fernández no era tan guapo, pero venía a ser una superestrella, fue un niño superestrella Ujú. desde muy joven. Eric Rubin, un cantante extraordinario. Entonces había cosas extrañas y fue difícil hacerlo, pero finalmente vendió mucho el disco, se logró. Y también hubo momentos en los cuales era difícil, por ejemplo, con Kenny, trabajé mucho con Kenny, la de Kenny Los Eléctricos, y trabajé en dos diferentes etapas. Una en los 80, cuando estaba en su esplendor con Kenny Los Eléctricos, con Ricardo Ochoa, Ujú. que fue esta de ponerle en el pelo rizado los cables de teléfono y todo eso, porque eso lo decidió Patricia de Llano. Pero después llegó conmigo para hacer un segundo disco ya entrado los años 90, ya como Kenny en solitario. Y dije yo, Dios mío, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya entrada en años. Y dije, pues, yo confieso que la gran parte de mis portadas está inspirada en otras. Entonces Ok. tenía yo a la mano el disco de Mama Said de Lenny Kravitz. Ok. Esta foto blanco y Sí, negro sí, que sí. viene así, todo Sí, y sí, sí. dije, de aquí soy, Wow. le aplicamos a ella. Y todos los discos que he hecho tienen un antecedente. Por ejemplo, nadie sabe, pero el logotipo de Caifanes del primer disco está inspirado en Stop Making Sense de los Talking Heads. Ok, sí, claro. Y todas las letritas, y esto ya es mi caligrafía, porque siempre me distinguía la caligrafía. Insisto en que yo siempre he sido handmade. Y luego hubo discos que sí eran muy difíciles de hacer, por ejemplo, el Love de Thalía, Mm. que era el tercer disco, antes de que Thalía entrara al consorcio de Tommy Mottola y que entrara al Miami Power. Era un disco bastante extraño que tenía covers, tenía la Vie en Rose de Edith Piaf en la versión de Grace Jones, tenía You Never Know How Much I Love You de Love and Kisses, y ahí Thalía ya traía desde antes la obsesión por la llave de la vida egipcia. Ok. Entonces dijimos, aquí es tan Por ahí. simple como una cortina de terciopelo con la cruz. Wow. Que a veces lo simple es lo más complicado. Sí, y también como venía de Timbiriche, yo quería recordar de alguna forma, porque las últimas portadas que hice de Timbiriche eran eso, Ujú. eran la cortina de terciopelo con el logotipo de Ok. Timbiriche, que viene de Def Leppard, Wow. ¿De cuál? del Pyromania. Ah, ya, sí, cierto. Yo no lo Wow. hice, se lo hizo Toño Varela, pero sí tenía una influencia directa de... Wow. Qué chingón. Oye, ¿y cuál es la más audaz, la que hayas dicho? Esta no me la van a probar, pero ni loco. Hubo una que nos rechazaron, que era con Timbiriche, que era un top shot del disco doble del 8 y 9, en que se subió el fotógrafo, evidentemente, a hacer la toma aérea, y estaban todos en el piso, pero estaban acostados y caía la mano de Diego cerca de la boobie Ok. de Paulina, y la mano de Paulina cerca del no sé qué de Capetillo, y la de entonces era medio Censuradísima en esta horchatesca época. la foto. No salió en un inicio, después ya la aprobaron, pero sí costó trabajo. Y tuve un grupo también que hicimos un casting que fue sensacional porque era un grupo de 3 vedettes, se llamaba Las Ah, Tropicosas. claro, sí recuerdo. Entonces las originales eran Lina Santos, que era una reina del home video, Sí. sobre todo Ochentero. chicano, Ajá. Ujú, muy guapa, hermosa mujer. La otra era Lorena Herrera, que es una tipaza que siempre querré. Y la otra era Patti Álvarez, también una chica que destacaba mucho en aquel entonces, desapareció un poco, pero y pues todas frondosas, hermosas, y pues sí era una batalla de aquí, ¿qué haces? Entonces ahí sí te das cuenta que cuando tienes una dama tan hermosa como Lorena Herrera, pues no es nada más que un super maquillaje, un super vestuario y una gran foto. Claro, No hay claro. que hacer nada, no es como decirle a los chavos de Magneto o de OV7, no, pues tú ponte aquí y tú Sí, haces sí, como sí. que estás asustado. No, aquí es, mamacita, párate Claro, ya, claro, claro. punto. Claro. Oye, ¿y tú creabas, o sea, creabas escenografías, creabas Ujú. todo el set para este tipo de portadas, ¿no? Cuando Sí, implicaba fotografía. sí, y también lo hice mucho en los foros de televisión. Tuve el Ujú. privilegio de hacer escenografía para Mecano, para Soda Ok. Stereo, para Enanitos Verdes, para Miguel Mateos, para todos los grupos mexicanos, Maná, Caifanes, Maldita, Fobia, Querigma.
Entonces ahí podía desarrollar y también tuve la oportunidad de hacerlo en comedias musicales, Ok. sobre todo con Julisa, que también es una de las maestras de mi vida que me ha enseñado muchísimo. Con Julisa hice Vaselina y había que reinventarse porque Vaselina se ha montado cantidad de Sí. veces. No costaba 5,000 pesos como ahorita, ¿eh? Costaba 50. Pero bueno, entonces ahí había que darle una vuelta de tuerca a las cosas porque me tocaba ya la versión que ya no era ni la de Timbiriche ni la de OV7. Bueno, Onda Vaselina ya más bien era la de Sherlyn o Ok. la de Angélica Vale u otras. Sí, sí. Entonces, eso es algo, es un reto muy interesante, siempre darle la vuelta a las cosas y nunca repetirte, aunque desea Hitchcock que el autoplagio es estilo. Y sí, definitivamente, cuando alguien ve una portada, sí puede decir esta portada es de tal fotógrafo, de tal diseñador gráfico. Es una portada de Roger Dean y si este es de Ujú, Roger Dean. ujú. Pero hay, la obligación de uno es estarte en constante evolución. Las últimas portadas que hice, sí, he seguido haciendo, por supuesto que menos, porque la era digital es otra cosa, pero Stephanie Salas, una de mis portadas favoritas, se llamaba La raza humana, y esta era la música de Pablo Valero, que era su pareja, el papá de una de sus hijas, y llevaba covers de Gainsbourg, llevaba cosas muy eróticas, Wow. llevaba cosas disco, y Stephanie siempre fue muy vanguardista. Nunca me cansé de decir que la verdadera vanguardista de esa familia es Stephanie Salas. Ok. No es mi comadre Ale, lo siento, comadre. Ya eres muy rica. Oye, y en este paso también has podido entrevistar, supongo que también muchos de tus ídolos musicales, ¿no? A Sí, Elvis Costello, a Deborah Harry, etcétera, etcétera. así ¿Cuál es la es. entrevista más emblemática que te haya gustado tener? En español con Enrique Bunbury. Ok. Con Enrique Bunbury, que no es nada fácil, es un tipo, pues no es que sea difícil él, sino más bien es muy artista, entonces es muy apasionado, es muy atormentado. Cuesta trabajo entenderlo porque cualquiera diría habla español, pero a veces el español puede ser tan cerrado y puede Sí, sonarte tan diferente como cuando ves las series, sí, tienes que sí, sí. ponerle los títulos porque hay cosas que no entiendes. Y esta fue ya hace unos 5, no, 7, 8 años para Grita Radio y se emocionó tanto que me dijo, oye, ¿te puedo dar un abrazo de agradecimiento por la entrevista? Y dije, no puedo creerlo. Enrique siempre me ha gustado, me gusta mucho sobre todo este rollo de haber tocado fibras de Morrison, pero Ujú. también combinadas con el flamenco, pero también combinadas con... Y creo que la banda más grande de rock, realmente de rock, fueron los Héroes del Silencio, Ok. definitivamente. Pero la que más me ha emocionado, sin duda, fue la de Deborah Harry, que la hice el año pasado, Wow. que se portó increíble, que es fantástico el poder hablar con alguien que la conoces como si fuera tu compañera Claro. de vida, porque de verdad me decía ella, ¿cómo sabes tanto de esto? Le dije, porque mi adolescencia surgió contigo. Entonces le iba yo sacando los discos, porque te acuerdas de este disco y ¿te acuerdas cuando grabaste Call Me en español, el Llámame? ¿Cómo? Nadie me había dicho eso. Le dije, pues es que yo sí soy un devoto. Y también ha habido grandes ídolos como Gary Newman, como Philip Oakey de Human League, como Jim Carrey de Simple Minds. Elvis Costello fue entrañable porque le hizo un acróstico con sus canciones y él me decía, estoy sorprendido de cómo conoces mi obra. Y Ok. pues eso de un ser tan prolífico que tiene más de 40 discos, pues es un halago Claro, inmenso. claro. Oye, ¿cómo ante estos personajes, cómo logras generar una entrevista que en verdad valga la pena? Bueno, esto se lo debo a Benjamín Salcedo, uno de mis compañeros de trabajo, a quien quiero muchísimo. Y él durante muchos años, durante 20 años o más, fue director de la Rolling Stone, antes de que la Rolling Stone tomara el giro de convertirse en algo latino. Y a él le llegaban los artistas y él me llamaba, él veía Simple Minds, es perfecto para Mario, Ok, o Gary Newman, porque también tenía a Motley Crue, y Motley ok, Crue no es para mí. claro. Entonces él tuvo la visión de saber qué cosas eran para mí. La mayoría de estas entrevistas fueron a través de la Rolling Stone en México, y también hice muchas otras en estaciones de radio, y en W Radio también pude hacer cosas con Marta de Baile. Por ejemplo, hicimos un especial de Prince, y no, evidentemente Prince ya había muerto, pero pude hablar con la viuda, con Maite, y pude hablar con Ingrid Chávez, que fue pareja de Prince y después terminó de Wow. pareja de David Sylvian. Ok. Entonces llegó un momento que le dije, bueno, ¿y si tuviera que escoger Prince o David Sylvian? Y me dijo, híjole, qué cabrón eres, ¿cómo? David Sylvian, dije, lo Wow. supuse, Claro, claro. porque ella estaba metida en la meditación, en un Ok. rollo mucho más intenso, y la época de Prince había sido de fiesta Sí, total. totalmente, totalmente. Oye, sin duda, con todo lo que hemos platicado, eres una persona multitask, cabrón, ¿no? Gracias. ¿Cómo logras ese equilibrio entre la pasión y el gusto musical y todo lo que tienes que hacer?
Genero pasión en todo. El trabajo que cae en mis manos siempre será recibido con mucho gusto y nunca haré un trabajo por dinero. Ok. O sea, simplemente porque, ay, tengo que ir a entrevistar a los de RBD. Pues si voy a entrevistarlos, los voy a hacer sentirse grandes. Y Ujú. créeme que puedo entrevistar al Buki, que el Buki me parece un ser grandioso, y puedo entrevistar también a Fer de Maná, y también puedo hacerlo con un grupo totalmente underground, con Trent Reznor. Y creo que a todos el chiste es que queden contentos con la entrevista y que se den cuenta que no eres improvisado y que des a notar y a entender que estudiaste el momento para llegar a eso. Ok. Que no llegaste así de que, Improvisado. oye, que te vayas a entrevistar a Nanny Schnells. No es así, o Ujú, sea, ujú. así me quedé sin dormir toda la noche. Si es un producto que no conozco, a veces con los compañeros que tengo, con mi queridísimo socio Arturo López Gavito y lo que hago en radio, a veces me toca hablar de grupos que a mí no me apasionan, me toca hablar de Van Halen o de CC Top, que no son lo mío, pero tengo que mostrar esa pasión y créeme que todo lo que hago, absolutamente, de una curaduría, de una entrevista, de unos gráficos, tienen que llevar un estudio profundo del artista antes de realizarlo. Ya. Oye, ¿y cómo encuentras el tiempo para hacer todo lo que haces? Bueno, hoy en día he solgado mi horario y ya estoy semi retirado, digamos, ya trabajo 2 días a la semana, aunque estoy todos los días al aire, pero tengo ratos libres y tengo un TOC marcadísimo, soy obsesivo compulsivo y no dejo de crear todo el día. Si estoy solo en mi casa, soy un fanático de los collages desde siempre, tengo Ok. más de 1500, 2000 collages. Entonces todo el tiempo estoy creando, creando, creando y cuando estoy en el collage estoy en una playlist, cuando estoy en la playlist estoy haciendo gráficos, cuando no estoy haciendo fotos, cuando no estoy viendo una serie, cuando no estoy escribiendo un libro o haciendo otro. Entonces siempre la creatividad me ha acompañado y no dejo de crear. Inclusive tengo un problema que a veces dormido me levanto, Escribir. dibujo, escribo y al día siguiente me despierto y veo, ¿y esto quién lo hizo? Pues tú, güey, ni modo que quién, ¿no? Wow. Y me doy cuenta que es un storyboard dormido. Wow. ¿Y lo plasmas después o te dices, no, fue Bueno, sueño? un storyboard, esbozos del Sí, sí, storyboard, sí. claro. Pero apuntas ideas que después dices, a ver, la voy a evaluar, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Está demasiado dormido. Claro, de repente tenemos una sección que es las grandes D, ¿no? O máscara contra cabellera, que tenemos que poner a dos artistas, a Brian Ferry contra David Bowie, por ejemplo. Entonces a veces pues se van acabando las ideas, ya Claro. tenemos más de 300 programas, se van acabando. Entonces a veces en sueños digo, ya sé, Robert Palmer contra Steve Good, los dos ingleses, Ok. los dos Blue Eyed Soul, y lo escribo en ese momento y el día siguiente ya me enfrento, pero muchas veces desconozco, me acabo Claro. de levantar y me estoy rascando y veo y digo, y esto digo, ah, pues aquí está, ya lo hice ayer, no Ya. lo soñé. Claro. Oye, ¿y cómo mantienes el enfoque? Mira, he pasado por el cielo y por el infierno, no he sido una gente ligera en ningún sentido de la vida, soy un complejo gigantesco de obsesiones y de compulsiones, pero me cuido, trato de estar sano, dejé las drogas hace mucho tiempo, Ok. estuve muy metido en ellas, pero nunca estaré a favor ni diré que las usen, pero sí creo que las drogas también te abren el camino de muchas cosas y cuando eres creativo las drogas pueden ayudar a expandir tu mente de una forma creativa. Ujú. Y a mí eso me pasó con las drogas. No eran las drogas de hoy en día, no era el fentanilo ni estas cosas que sí están de pavor. Eran drogas que en algún momento me ayudaron a que mi creatividad se llevara más a cabo con todas estas sinergias que se crean. Ujú. Oye, estamos ahorita obviamente en una época donde hay un montón de plataformas, un montón de comunicación, un montón de dónde recibir y nutrirte. ¿Cómo te nutres creativamente? ¿Cómo te mantienes vigente? Bueno, todos los días que salgo a caminar mis kilómetros, voy oyendo las novedades de Spotify. Ok. Todos los días escucho, no pasa un día de mi vida en que no escuche un álbum nuevo o por lo menos 10 piezas o más, porque bueno, son varios kilómetros. Estoy al pendiente de todas las publicaciones. Tengo la suerte de que las editoriales me mandan los libros para revisarlos. Me llega la biografía de Fito Páez una semana, la siguiente la de los Bunkers, la siguiente la de Kurt Cobain. Estoy viendo las series. Me meto a la cabeza. Me cuesta trabajo ver series, pero me he obligado a hacerlo porque por lo menos una vez a la semana veo una película, una serie Ok. y escucho un disco por día. Wow. O sea, todos los días es como ya una maquinita que tienes súper engrasada. Exacto. Y hago entre 3000 canciones o 3500 por semana de curaduría para los 3 programas que hago en radio. Wow. Y en eso te das tiempo de escuchar tus discos. Sí, pero eso lo hago nada más los viernes en la tarde, los sábados que son mis días libres. Ok. Oye, y a ver, hablando de los discos, ¿cuál es la joya de la corona que tienes? Tengo varios, pero bueno, uno de los discos más valiosos que tengo es uno que me entregó en la mano Pee Wee Herman.
Wow. Es un picture disc recientemente fallecido. Es un picture disc de cuando todavía no tenía el programa de televisión y se presentaba en el Roxy. Y nada más hay 100. Y el arte es de Gary Panther, uno de mis favoritos, que hacía también portadas de Frank Zappa. Ese es uno de mis grandes discos. Otro que pagué una cantidad exorbitante es el primero de Tiny Tim, que se llama God Bless Tiny Tim, que Tiny Tim también era un personaje raro. Me gustan los productos perturbadores, me gustan los Residents, me gusta Frank Zappa. Y este de Tiny Tim, pues es un personaje que surgió como un personaje infantil, que no tenía nada de infantil y que hacía la voz aniñada, pero tenía una estética como de Alice Cooper, cantaba con un ukulele. Y, por ejemplo, se hizo famoso muchísimos años después, porque viene de los 60s, con Bob Esponja. Bob Esponja se ponía a cantar las canciones de él. Eso me gusta mucho. Y tengo discos firmados por artistas tan importantes como Kraftwerk, que bueno, me lleno de orgullo de decir que algún día estuvieron en la sala de mi casa. Wow. Por mi hermano. Tengo discos firmados por Human League, por Gary Numan, por OMD. Mi música y realmente lo que a mí me tocó fue el synth pop y toda la generación tecnopop. Entonces eso es lo más fuerte que ha llegado a mi vida. Y también tengo discos que fueron muy importantes por otros motivos. Por ejemplo, hay ediciones o reediciones que se lanzaron antes o que no salieron. Tengo algunos productos raros de Beatles, de Rolling Stones. Tengo el primer tiraje de Satanic Majestic Request, todavía con el 3D y con todas las cosas de aquel entonces, porque eso sí, los cuido como si fueran joyas de Cartier. Deben estar ahí guardados, enmarcados. Exactamente. Con un seguro ahí dentro. Pero son muchos, queridos, son muchos. Sí hay unos cuantos que distinguiría, pero creo que el más importante sería el Man Machine firmado por los Kraftwerk. Wow. Oye, obviamente los discos, los vinilos, evocan emociones, ¿no? Y evocan sentimientos. ¿Hay alguno que te recuerde algún momento en específico de sentimiento? Sí, el Captain Fantastic de Elton John, que es un disco del 75 que traía Someone Save My Life Tonight. Yo aprendí inglés oyendo los discos. Digo, sí me enseñaban inglés en la escuela y luego entré a cursos más adelante, pero desde niño trataba de saberme qué querían decir las canciones de los Beatles. Entonces este disco era la biografía de Elton John y de Bernie Taupin, venía con sus cuadernillos, venía con sus pósters, con sus stickers, y es un disco que marcó mi vida porque esa canción después entendí con el tiempo que era una canción que estaba hablando Elton John de su problema de no aceptarse como gay todavía y que estaba en el closet, y era justo el momento que yo estaba viviendo en el 75, que tenía 15 años. ¿Te recuerdas esa época? Exactamente. Qué chingón. Oye, y también obviamente tienen que ver con la estética, con las portadas. Claro. También te dedicas. ¿Cuál es uno que recuerdas que digas, güey, esta portada me encantó por la estética? Me gusta muchísimo Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Me gusta, y es que de Prince hay muchos que me gustan, aunque Prince tenía mal gusto, pero por lo regular los discos de afroamericanos tienen mal gusto en el arte, pero Prince lo que me gustaba es lo irruptor que era del asunto. El Purple Rain me cambió la vida gráficamente porque era un exceso de flores, más medio glitchado, más morado, más estrellas, más esto, más la foto. Siempre fui muy abigarrado en cuestiones gráficas. Y me gusta, es que son muchos, me gustan los discos diseñados por Warhol, Sticky Fingers de los Rolling Stones, me parece una joya. Que aquí en México no se veía la edición original, pero la edición original podías abrir y veías el calzón y podías ver el paquete, y en el paquete decía Andy Warhol. Ese yo lo tengo. Yo también. Oye, ¿y cuál crees que de los que tienes que haya influido más en tu pensamiento creativo? Yo creo que Elton, David Bowie y los productos oscuros. El Tons on Tail, Bauhaus, Siouxsie, los primeros de Cure. Todo lo oscuro, el dark. Todo lo gótico, los Sisters of Mercy. Todas estas cosas me hicieron una mella fuerte de mí. Nada más hice un disco, un artista que estaba metido en lo gótico, que era City y sus muñecas rotas, que es una banda de culto total, que nada más hizo un disco con Ricardo Ochoa y Cita, una norteamericana, mexicana, actriz. Muy interesante el disco, con medio Laurie Anderson. Lou Reed también importantísimo en mi vida. Tom Waits. Claro. Miles Davis. Te digo que me gusta lo rasposito. Está increíble. Vamos por el mismo camino. ¿Verdad? Oye, ¿y cuál crees de todos los que tienes que te represente mejor? Yo creo que estaría entre el Ziggy Stardust de Bowie y el Captain Fantastic de Elton John. ¿Y por qué?
Porque había similitudes de lo que yo pretendía, digo, salvo la comparación y bajándole yo a mi falsa modestia, porque ya quisiera. Pero el Ziggy Stardust habla de un ser que viene del espacio y que es bisexual y que viene a cambiar el mundo musical y que está tratando de ayudar a los adolescentes que no tienen forma de decir lo que están sintiendo y que están reprimidos. Y el Captain Fantastic, que es alguien que vive en un mundo surreal y que tiene su propio universo completamente inspirado en Lewis Carroll y en fantasías de la literatura, pero que también hay una gran parte de la androginia, de la bisexualidad. Yo no soy bisexual, yo soy homosexual, pero estos discos marcaban mucho, mucho mi camino porque es un grito desesperado por tratar de ser tú. Claro, claro, claro. Por ser original, ¿no? Al final. Exactamente. Oye, esto, obviamente, a quien nos dedicamos a coleccionar discos de vinil, tiene su lado padre que es viajar e ir a buscar discos a mercados, a tiendas, a lugares que te recomiendan. ¿Recuerdas alguna anécdota de algo que te haya pasado único o extraño donde conseguiste algo que decías, güey, no pensé que lo pude haber encontrado? Sí, bueno, últimamente ya esta última década, ya la verdad es que las compras son digitales, ya son en Amazon o Mm, en Discogs o estas cosas que te llegan y es bastante recomendable porque son mejores precios, pero evidentemente conozco todas las tiendas de discos en México, son grandes amigos. Y antes de entrar a la moda, cuando empezó la Condesa y la Roma hace 20 años a ser super trendy para conseguir discos, iba yo a la Ciudadela, ahí cerca de Televisa Chapultepec, y una vez compré un disco de Lou Reed que me hacía falta, que es, no soy fan de los discos en vivo, me gustan los ya. discos de estudio, el disco en vivo siempre me causa problemas, pero ahí vi el Rock and Roll Animal de Lou Reed, Mm. que es justo después del Transformer, y dije, no lo tengo, y lo compré, y al momento de llegar a mi casa a ponerlo, lo saco y sale una bolsa de coca. A la casa así. Venía con regalo. Como dice Loco Valdés, y aquí está chupachechito. Tin, tin, tin. Entonces dije, bueno, a ver. Wow. Oye, ¿y tienes algún disco que te haya ayudado a superar algún momento difícil? Muchos, muchos. El disco de mis depresiones y el que siempre me ayuda a ser mejor es el Grace de Jeff Buckley. Ok. Es un disco muy sentido, muy fuerte, muy emotivo y más sabiendo su historia y que es su único disco finalmente, porque hizo después, ya no se hicieron discos, ya fueron póstumos y fueron regrabaciones o demos perdidos, pero es el único disco oficial. Me gusta mucho el King of America de Elvis Costello, el Costello y Burt Bacharach, soy fan de Burt Bacharach de muerte. Entonces, la música que realmente me gusta a mí siempre va a ser más depresiva y va a ser menos rítmica que la que pensaría la gente. Ya, y siempre te ayuda a salir Sí, de... sí, 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 pero ¿sabes qué? Ahora como ya no soy depresivo y como nunca he sido, siempre he aplicado la depresión a la creatividad y los momentos más dolorosos son los más creativos, siempre. Pero ahora que lo uso para ponérselo a mis ahijados, a mis pupilos, a mis sobrinos o a la gente que quiero, que es más joven, siempre me llevaré con gente más joven y siempre trataré de ayudar a gente más joven que yo, porque siempre me toca ser el mayor de la habitación. Te Ya. aseguro que de aquí soy el que tiene más edad de todos. Entonces, les recomiendo yo. Veo Sí, que tengo amigos que son maníaco-depresivos y que están muy mal y escúchate esto. veo que suben en Twitter, me siento mal, no sé qué, y le pongo, "Oh, Es una muy escúchate buena terapia, ¿no? Es una Lover, You muy Should buena Come terapia. Over de Jeff Claro, Buckley y a claro. ver si Sí, yo estás también tan tuve mis fregado". momentos de depresión, bueno, no de depresión, pero sí de estar mal. Y la música es terapia. O sea, yo me manejaba y me ponía música y solito me iba terapiando de, güey, escucha esto y te va a ayudar y te va a empezar a sacar y sí, sí, se ocurre. Para la depresión, Nick Cave. Tal, tal. Bueno, ya después de lo que le ha pasado, de los hijos muertos y todo, cada Sí, disco es una historia completa, pero ahí no es ficticia y es basada en hechos total, reales. total. Oye, como vemos, has conocido, visto, hecho infinidad de cosas. ¿Cuál es la lección que más has aprendido en este tiempo? Keep your mouth shut. Piensa más, habla menos. Claro. Eso es lo importante. No hay que andar alardeando. Yo vengo huyendo de un personaje que yo mismo hice, del cual detesto, porque no quisiera ser recordado por mis escándalos públicos, ni por tonterías, ni por excesos, sino más bien por el legado que estás dejando en la tierra. Es importante dejar una huella, es importante que mientras vives, tengas la edad que tengas, te vayas asegurando de que tu obra está ahí. Gracias a la vida y al universo hay 6 o 7 libros que me mencionan y que hablan de mí y hasta hay capítulos referentes a mí. Eso lo agradezco enormemente. Pienso escribir un libro cuando me retire a los 75 años. Todavía queda un ratito, no se lo esperen muy pronto. Y sí creo que la filosofía de la vida es
que vivas hasta el último momento como lo que hiciste sin arrepentimientos, y si te arrepientes de algo, que lo superes demostrándolo en vida. Claro. No te arrepientas cuando, ay, me arrepiento de nunca haber hecho, y todo lo que me metí, y todo lo que hice, y todo lo que deshice, qué bueno que lo hice, porque sin eso no hubiera llegado al conocimiento que tengo hoy en día. Totalmente. Oye, ¿recuerdas quién te ha dado los mejores consejos y recuerdas uno que te haya dado? Sí, yo creo que la persona que más me ha cambiado la vida es Arturo López Gavito. Ok. Y ya te hablo de 3 años para acá, porque me dijo, es hora de que seas tú. Siempre has sido alguien bajo el equipo y el ala de otro. Llámese Luis de Llano, llámese Horacio Sí. Villalobos, llámese como se llamen, a todos los cuales estoy profundamente agradecido y siempre llevaré en el corazón, pero hoy en día estoy con un ser maravilloso, 10 años más joven que yo, pero muchos años luz, mucho más grande en cuestiones de seguridad y de muchas cosas que me inyecta y que me ayudan día a día. Claro. Oye, siempre platicamos de los éxitos, pero obviamente no hay éxitos, sino también hubo fracasos. ¿Recuerdas cuál fue el momento de mayor fracaso y cómo pudiste salir de él? Sí, cuando después de mi escándalo mediático que tuve en el 2012, me despiden de la empresa del cual yo había trabajado durante 27 años, sin liquidación. Cuando reclamé la liquidación, me dijeron, ¿quieres tu libertad o tu liquidación? No, no, ahí nos vemos. ¿Dónde está el metro? Aquí, ¿no? Entonces, a partir de eso cambió radicalmente mi vida, y ese escándalo sirvió para ubicarme, y dejé de ganar una cantidad grande de dinero para ganar el mínimo, gracias a Horacio Villalobos. Entonces, y a una empresa que se llama TV Azteca, que me abrió las puertas cuando me la cerró la que había pertenecido durante mucho tiempo. Y a partir de eso decidí que únicamente iba a hablar de las cosas que me motivaban y que me emocionaban. Entonces tengo ya 15 años hablando única y exclusivamente de música, que es lo que más me importa en este mundo. Ya. Oye, has colaborado con gente muy importante, has hecho infinidad de cosas importantes, portadas, has estado con grupos. ¿Cuál es tu definición de éxito? Éxito es que recibas ganancia, más allá del dinero, que recibas ganancia emocional y dinero también, por algo que amas. Y yo amo profundamente el trabajo que tengo. Hoy en día puedo decir que estoy más enamorado que nunca de mi profesión. Soy creativo en general, porque no puedo definirme ni como locutor, ni como actor, ni como diseñador. Soy un creativo que está en diferentes campos, pero todos tienen que ver con el mundo del espectáculo y básicamente con la música. Ya. Oye, ¿y qué es lo que hoy te hace sentir vivo? La radio. La radio. ¿Es lo que más te mueve de todo lo que haces? Es mi medio favorito, es el medio que siempre quise, y apenas voy para 10 años en esto, cuando llevo ya 43 trabajando. Pero de yo haber sabido que el radio era lo que es, y fíjate, en una era digital, en una era en que en el radio lo escuchan personas mayores de 40 años. Los chavos no oyen radio, Sí, no. los chavos oyen, y si lo escuchan será de manera digital, exactamente. pero la radio tradicional es concebida por personas mayores de 40 años. Por eso estoy en una estación de Grupo Asir, en Mix, en donde es 40s, 80s y más, porque el público ávido de todo esto es los que vienen de mi generación, que va de 60 para abajo. Ya. Y a nivel personal, ¿qué te hace sentir vivo? Yo creo que el ser reconocido, el tener libros que hablan de mí, el ver mi nombre, el que me reconozcan, el que me haya convertido en alguien importante o que tenga una presencia dentro del medio, creo que eso es lo más importante. Y lo más importante es que de todos los excesos y de todas las discrepancias que tuve con la vida, hoy, a mis 63 años, estoy más pleno y más feliz que nunca. Y si volvieran a nacer, pediría nacer de 63. Wow. Oye, ¿y qué es lo que hoy más te frustra? La ignorancia. Okay. Que la gente no está preparada, que el campo de batalla llamado Internet se ha convertido en una crucifixión virtual, que todo es una santa inquisición y que están pendientes y están señalando, pero no se ven a sí mismos, y juzgan sin saber, y leen una noticia falsa y están destruyéndole la vida a alguien que no conocen. Y creo que la intimidad de cada quien se queda en su puerta y no nos importa a nadie. Entonces sí me preocupa mucho la ignorancia, porque extraño esos tiempos que a mí me tocaron de joven, que sí tenías que informarte y no había como hoy en día un botón que te llevaba a la información. Entonces es increíble que hoy en día, que el acceso es inmediato, ni siquiera se preocupen por buscarlo. Aprender, ¿no? Claro. Pero sí te ofenden. Ay, hija de tu madre, ¿tú qué sabes? Sin conocimiento. No sé sin conocimiento, ¿no? O ese naco de Peso Pluma. Cualquiera que logre el éxito merece un aplauso. Y el respeto. Exacto. ¿No? Totalmente. Oye, ya para ir cerrando, porque tienes poco tiempo,
si tuvieras a Mario de 15 años frente a ti, ¿qué le dirías? ¡No comas azúcar! No, le diría qué afortunado eres y definitivamente espérate porque lo mejor es de los 50 para arriba. Ok. Oye, y si tuvieras al Mario de 80 años. Yo no quiero llegar a los 80, pero si lo tuviera de 80 años, le diría, híjole, cómo lo ha querido el universo que usted sigue vivo. Oye, a ver, tíranos 3 tips para alguien que quiere empezar a hacer su colección de discos. Ok. El buen melómano es el que conoce y reconoce lo mejor de cada género. Nunca digas que no y nunca te sientes en tu zona de confort. Hay personas que te dicen, no me gusta el reggae porque no nací en la época de Bob Marley. Yo no nací en la de Tchaikovsky y amo a Tchaikovsky. Entonces no tiene que ver, la música buena es atemporal. Así es que quítate esas ideas de pensar en que solamente el género que te corresponde amplía tus horizontes musicalmente. Si tú nada más oyes heavy metal, pobrecito de ti. Si nada más oyes techno, pobre de ti. Si nada más oyes pop en español, pobre de ti. Hay cosas buenas en absolutamente todos los rubros y hay cosas fantásticas que te pueden mover la vida y que tú ni siquiera estás enterado que a lo mejor hay una canción de regional mexicano que te hace llorar más que la que tú pensaste que te hace llorar de rock progresivo. Totalmente. Oye, ¿de qué estás agradecido hoy en tu vida? De haber nacido como un creativo, porque yo soy un creativo hasta el hueso, hasta los huesos. Yeah. ¿Y qué es para ti ser genial? Ser sencillo, ser sensato, no ser pretencioso, no hacer mal a los demás y estar agradecido con la vida y con el universo de que te haya dado el privilegio de ser un ser especial. Ok. Oye, por último, si tu vida fuera un álbum de estudio, ¿cómo se llamaría el sencillo? Se llamaría La vida es un disco. ¿Y por qué? Porque todos tenemos un principio y un fin, éxitos y fracasos, una portada, una contraportada, un sello y finalmente un hoyo en medio. Oye, ¿qué sigue para Mario? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué estás? Acabamos de estrenar un podcast con Arturo López Gavito y Lola Cortés que se llama A Rienda Suelta en Podimo. Tenemos 3 programas en Mix, todos son de Explora. Tenemos un canal y un hub en internet llamado Explora Música. Y vienen más cosas. Estoy por hacer unas nuevas cosas con Caifanes después de mucho tiempo. Estoy también desarrollando, escribiendo mis memorias y acabo de terminar de hacer todo el legado de mi hermano en un estudio que está en Ansur, se llama MCO, en donde hay acceso al público para que puedas contratar cualquiera de los instrumentos y puedas grabar ahí y utilizarlos para tus grabaciones. Estoy hablando de más de 400 sintetizadores que van desde el Moog 65 hasta los más recientes. Wow. Está increíble todo lo que viene. Sin duda también lo de Caifanes. Ya me lo contaste detrás de cámaras. Está increíble. Ya lo conoceremos. Te agradezco enormemente haber estado, Mario. Somos hermanos, querido Ray. En verdad sé que, y se los digo a las personas que vienen, agradezco el tiempo porque sé que es lo más valioso que uno tiene, ¿no? No tiene precio. Y que me lo cedas y que trates de estar aquí con tu tiempo apretado para inspirar a la gente y que te conozcan, te lo agradezco enormemente. Para los grandes amigos y los grandes creadores y los que están haciendo cosas increíbles como esta, siempre habrá tiempo y tú eres mi hermano. Muchas gracias, querido Amarillo. Querido Ray Charles. Gracias. Gracias por escuchar esta inspiradora conversación con Mario Lafontaine. Para apoyar este podcast, por favor compártelo y suscríbete al canal. Y ahora, permíteme dejarte con unas palabras de Joe Strummer. No me importa lo que la gente piense de mí, mientras no tenga que compartir una celda con ellos. Nuevamente, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima ocasión. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.